muchos años en mi ministerio he escuchado a muchos cristianos decir lo siguiente: ellos no están viviendo la vida cristiana como debe ser. Eso me confunde y me desanima. ¿Has oído eso? Esas personas no están viviendo como deberían vivir, dicen ser creyentes, y me están confundiendo y trae desánimo a mi vida. Otra frase es: ninguno en esa iglesia es realmente sincero en su creencia, todo es una farsa. Lamentable también oír esto, hermanos. Otros dicen: no vale la pena seguir adelante porque estos supuestos cristianos no quieren crecer. Bueno, te pregunto, ¿has escuchado alguna vez estas declaraciones? Por eso están desanimados mis hijos, o familiares, o esposo o esposa, porque estos supuestos cristianos solo son hipócritas. Lo que en realidad la gente está diciendo, hermanos, y aparentemente creyentes o creyentes sinceros, tal vez, lo que están diciendo en realidad es: debido a que ellos no hacen lo que deberían y proclaman que deben hacer como seguidores de Cristo, entonces yo no quiero porque ellos no quieren, no hago porque ellos no hacen. ¿Me explico en esto, hermanos? Hay mucha gente que está declarando esto. Y no sé si desde aquí puedes ver el elemento que está haciendo la diferencia en cuanto a entender estas verdades. Nuestra mirada está colgada en las demás personas en cuanto a su comportamiento. Si esta fuera una verdad, hermanos, déjame decirte que yo ya no estaría aquí. Y mucho menos ser pastor de una iglesia aquí en San Pedro, donde hay mucha depravación en muchas áreas y en muchos sentidos. Es muy lamentable, hermanos, no ver lo que a ti te corresponde hacer como creyente. Eso es muy lamentable. Parece que entiendes las Escrituras, parece que hay conocimiento de quién es Dios, pero en realidad te estás basando tu creencia, en realidad estás basando tu espiritualidad y tu crecimiento en las personas que para ti tienen la obligación de mostrarte que son verdaderos creyentes, y entonces vas a poder funcionar. Es lamentable oír esto, independientemente de lo que otros hacen o no hacen. Cuando tomamos este tipo de actitud, ¿sabes qué sucede? Nos volvemos exactamente igual que ellos. Ahora tú eres señalado como otro de esas personas. Mira, esa persona no hace. ¿Sabes que otros creyentes nos ven de la misma forma en que tú ves a otros? Y esto no nos permite ser influencia para nadie, hermanos. Cuando tú estás basando tu pensamiento en que otras personas no se están comportando como deberían, tú te conviertes en una más de ellas, y otros que están a tu lado están diciendo: esas personas no son verdaderamente íntegras en su entendimiento espiritual. Ni siquiera para los que están haciendo lo que corresponde hacer, ni siquiera vas a poder ser influencia a las personas que no están haciendo lo que no ves que hacen. Tienes que vivir una vida cristiana, les dices. Porque si yo no veo eso en ti, entonces yo no estoy creciendo. Hermanos, eso es un error. Eso es un error garrafal. Eso no es bíblico. Tenemos que dejar esas historias falsas que Satanás está metiendo en la iglesia. No hay una salvación comunitaria, hermanos. No hay un crecimiento comunitario como tal. El Espíritu trabaja profundamente en cada individuo. El Espíritu es capaz, hermanos, de desplegarse con todo su poder, en toda su omnipresencia, para trabajar en tu vida, para trabajar en mi vida independientemente. Y una vez que estoy creciendo, ser una influencia perforadora en las personas. Pero nunca va a depender mi relación con Cristo de lo que otras personas están haciendo. Y voy a aclarar esto también, porque es importante entender que las personas tienen un valor y debemos fijarnos en ellas. Ahora bien, no significa que tienes que hacer caso omiso de las personas, de la gente que no está haciendo las cosas bien. No estoy diciendo eso, hermanos. Sino que
esto no nos debe estorbar para seguir a nuestro Señor en el plan que Dios ha trazado para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan independiente. Dios tiene un plan específico para ti. En este día, muchos de los creyentes que ya estamos, que tenemos tiempo, deberíamos estar alineados al trazo de Dios en lo que Él quiere hacer en nuestros ministerios, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente ocupada, no viendo el trazo de Dios, de lo que va a hacer Dios y lo que está haciendo Dios con ellos, ocupada en lo que otras personas están haciendo o no están haciendo. El tema de esta mañana es: a ti que tú sígueme. Ese es el tema de esta mañana, hermano. No sé si les recuerda esto algún evangelio. A ti que tú sígueme. Y me encanta, hermanos. Me encanta este cuestionamiento. A ti que... En realidad hay algunas versiones que dicen: a ti que te interesa, a ti que te importa. Eso es lo que significa en algunas otras versiones. El tema es: a ti que tú sígueme. Esta mañana vamos a observar 4 verdades que nos van a ayudar a seguir al Señor en forma verdadera y segura, y asumir así nuestra propia responsabilidad en las cosas que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? 4 aspectos que nos van a ayudar a seguir a nuestro Señor de forma evidente y segura, y de esta forma vamos a asumir nuestras responsabilidades. A manera de entender el contexto, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículos 18, vamos a estar en el 20, 22, 23. Pero a manera de entender el contexto, les invito a que leamos desde el versículo 18. ¿De acuerdo? Todos ahí en sus Biblias, listos, escuchando este pasaje, observen. El contexto inmediato es: apacienta mis ovejas, le dice el Señor al apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Él está tratando con él, está restaurando su vida después de haberle negado. ¿Recuerdan ustedes esto? Y está tratando con el apóstol Pedro y le cuestiona, y he dado una predicación acerca de estas 3 me amas. El apóstol Pedro, hermanos, es confrontado por nuestro Señor Jesucristo y le manda a hacer una tarea en amor. Le dice que apaciente sus ovejas, sus corderos, que pastoree sus ovejas. Y en el versículo 18 dice, después de haberle dado esta encomienda y haberlo restaurado, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, no quiero entrar a todos los detalles, pero entendemos que el apóstol Pedro en este momento era maduro y iban a venir algunas décadas más adelante para que él muriera en la forma en que él estaba expresando. Otro lo iba a tomar aunque no quisiera y lo iba a llevar al martirio. Versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Interesante, observen esa palabra. Dicho todo esto, dice, el Señor le añade y le dice a Pedro: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En pocas palabras, la gente estaba confundiéndose. Seguramente todos los discípulos que habían escuchado eso estaban diciendo: el Señor dijo que nunca iba a morir el apóstol Juan. Pero obviamente vemos cómo el Señor ratifica aquí las verdades que está expresando, y no es que Juan murió en la isla de Patmos, todos lo sabemos, ¿verdad? Murió ahí, y seguramente, si lo quieres ver de esta manera, él murió hasta que el Señor regresó, cuando le revela todo el libro de Apocalipsis, las revelaciones, ¿no es cierto? Y ahí está Apocalipsis. Pero este es el asunto, hermanos.
En el versículo 18, el Señor Jesús está advirtiendo al apóstol Pedro de la muerte que le iba a esperar al final de sus días, ¿no es cierto? Al final de sus ministerios. Le está enseñando esto: vas a morir, Pedro. Tras haberle confrontado con amor, como decía aquí, a que le pedía que apacentara sus ovejas, tras haberle confrontado con amor al apóstol Pedro, el Señor quería que Pedro dirigiera a todos los apóstoles. Pedro, tú vas a estar a cargo de ellos. Y por eso lo estaba confrontando a él. Y después de restaurarlo, hermanos, de confrontarlo, de restaurarlo en su oficio y encomendarle que se dedicara al pastoreo, que se dedicara a pastorear a sus ovejas del Señor, le declara cuál sería su fin. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Imagínense, Pedro está siendo restaurado, está feliz, y pensarías, qué innecesario es que me digan, vas a morir de esta manera, ¿no es cierto? Cuando tú sirves al Señor, hermano, vas a llegar incluso a tener padecimientos. Y observen, aquí no le ofrece el Señor nada especial, no le ofrece ninguna perspectiva de comodidad a su vida, ni tampoco le dice, te voy a dar riquezas por todos lados, te voy a dar riquezas terrenales. No le está ofreciendo nada de eso. Observen, todo lo contrario. Le hace ver que pronto, o en su madurez, cuando sea viejo, él va a tener una muerte violenta. ¿Observan lo que está pasando ahí? Le espera una muerte violenta. Si Pedro, hermanos, demuestra su amor en apacentar a esas ovejas, si Pedro demuestra su obediencia al Señor, no le debería de sorprender que ese tipo de muerte o ese tipo de suerte le iba a esperar pronto, ¿no es cierto? No debe sorprenderse de que iba a pasar lo mismo. ¿Y qué pasó? Así fue. El apóstol Pedro fue martirizado durante toda su vida. El apóstol Pedro sufrió persecuciones. Durante toda su vida el apóstol Pedro sufrió golpes. Durante toda su vida el apóstol Pedro también fue encarcelado. Al final la muerte le llegó por amor al Señor Jesucristo. Él padeció todas estas cosas. Todo lo que había dicho el Señor se estaba cumpliendo. Esta profecía que el Señor le había hablado al apóstol Pedro sucedió tal cual la había predicho nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? La tradición eclesiástica, los padres de la iglesia nos confirman esto, hermanos, de que Pedro sufrió este martirio en Roma y fue crucificado, y él pidió no ser crucificado exactamente igual que su maestro, igual que su Señor, sino que pidió ser crucificado de cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, recordemos que el apóstol Pedro escribió que esa clase de sufrimiento, esa clase de padecimientos en su vida y de su muerte, solo iba a traerle gloria y honra al Señor. Él iba a ser glorificado aún en ese tipo de vida. Y aquí nos debe de poner a pensar, hermanos, las tareas que Dios nos da van a dar gloria y honra a Dios cuando nosotros obedecemos, le seguimos, sean cuales sean las circunstancias que vayamos a pasar, hermanos. Y Pedro está diciendo esto. Todo esto va a traer honra y gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 4, no vayan, lo leo, versículos 14 al 16, dice: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pedro ahí? Si ustedes son maltratados y afligidos, son bendecidos, son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Todo buen servidor, toda persona que está enfocada al Señor, glorifica a Dios con su vida. Y continúa: así que ninguno de vosotros padezca por homicida. No seas un homicida, tampoco seas un ladrón o un malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. No caigas en eso, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Pablo, hermanos, dice, aquí observamos cómo Pablo, hermanos, verdaderamente sí siguió a Cristo. Ahorita regresamos al texto, Pedro sí verdaderamente siguió a Cristo, ¿no es cierto? Porque dice que con su vida glorifica al Señor, el apóstol Pedro.
Cada vez entonces que un cristiano sigue a Cristo, o cada vez que uno de nosotros seguimos a Cristo, debemos estar preparados entonces para sufrir o para morir, tal vez no en el mismo caso del apóstol Pedro, pero debemos estar preparados, como lo menciona Mateo capítulo 16, 24 al 26, cuando dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pregunta, ¿a quién está hablando? Parece un plural, todo el que quiera venir, ¿no es cierto? En realidad, hermanos, este llamado es muy individual. Es para ti. Y no quiero hablarte como la iglesia de la prosperidad, pero te quiero decir la verdad: vas a seguir a Cristo, vas a tener que tomar tu cruz. Y no vas a depender de las demás personas. Porque entiendo que el apóstol Pedro al final de sus días, él decía: yo voy a glorificar a Dios aún con mi muerte. No estaba dependiendo si los demás iban a morir o no igual que él. Entonces dice el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Debemos seguir al Señor, debemos tomar nuestra cruz y entender, hermanos, que en medio de ese camino vamos a tener que ir en un sentido individual, y ahorita lo aclaro, en forma individual, acercarnos al Señor de forma individual, crecer por su Espíritu de forma individual, para hacer impacto a toda la comunidad y para ser una familia en conjunto que le da gloria y honra a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero observen, hay un detalle aquí, observen. La profecía del Señor Jesucristo sobre el martirio del apóstol Pedro motivó al apóstol a hacer una pregunta. ¿Cuál fue? Versículo 20. ¿Cuál fue? Del capítulo 21. ¿Cuál fue la cosa que le motivó? ¿Qué pregunta hizo? ¿Qué de este? Esta es la pregunta que hace en el 21, perdón. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿qué y qué de este? Qué tremendo, hermanos, es no poder ver primero cuál es nuestra tarea, nuestro deber, nuestra obligación, pero sí ver lo que otros deben hacer o no deben hacer. Y esto es lo que hizo el apóstol Pedro, hermanos. Está siendo restaurado, está encomendado ya una tarea, y él, por todo lo que había oído acerca de su martirio y de cómo iba a suceder y que tenía que seguir, él hace un cuestionamiento y pregunta: ¿qué de este? Está mal, hermanos, fijarnos en lo que están haciendo los demás. ¿Te das cuenta? En lugar de estar concentrados en el dichoso papel que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros en el ministerio o en la tarea que nos ha dado. Estamos más enfocados en observar lo que otras personas están haciendo, en lugar de ver cuánto privilegio tienes dentro de una iglesia y aún dentro de una familia, responsabilidades que tienes que cumplir, ministerios dentro de la iglesia que tienes que realizar. Estamos mal enfocados, hermanos. El asunto entonces es: ¿cómo podemos seguir al Señor de una manera digna sin estar observando a las demás personas y creyendo que depende de todo eso mi crecimiento espiritual? Y seguramente tú lo has llegado a pensar. Seguramente tú has llegado a pensar: no, es que no vale la pena porque mira, todos son así. Escucha lo primero que debemos hacer. El primer punto para observar esta mañana y que nos va a ayudar a seguir de forma verdadera y segura a nuestro Señor es obedecer sus mandatos. Tenemos que obedecer sus mandatos. Observen, versículo 19. Versículo 19. Esto dijo, ya leímos el contexto y aquí entra en el 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El Señor ya le está diciendo cómo va a morir, cómo iba a morir, cuándo aproximadamente iba a morir. Y dicho esto, ¿qué dice? Añadió algo. ¿Y qué fue lo que añadió, hermanos? Sígueme. Esta palabra muy importante aquí, hermanos. Sígueme. Sígueme. Al final del versículo 19, cuando el Señor Jesucristo
le dijo estas palabras sobre cómo iba a morir el apóstol Pedro, cómo habría de glorificar a Dios, le dijo algo muy importante y fue la palabra sígueme. Simplemente le dijo sígueme. Esto en el griego, hermanos, es una segunda persona del singular. ¿Quién es? Yo, tú, singular, ¿no es cierto? Y es un activo imperativo, algo que debe ser constante todo el tiempo y es un imperativo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién lo ordena? ¿A quién? Tú. Tú, solo tú. Y no estoy sugiriéndolo, Pedro, tú me sigues. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa esta palabra, sígueme. Es bastante simple. Yo no entiendo dónde está la parte que Pedro no entendió. Es simple, sígueme. ¿Qué es lo que no entendemos nosotros, hermanos? Si es tan sencillo, ¿qué es lo que no entendemos? ¿A qué se refiere entonces con esto de, si es tan simple, a qué se refiere con sígueme? Seguirle día a día cuando en realidad iba a ascender nuestro Señor Jesucristo ya al Padre. ¿Esa palabra se refiere a seguir al Señor? Bueno, piensen, hermanos, están ahí, el Señor los acaba de alimentar, acaba de trabajar con el corazón de Pedro, se levanta, seguramente el Señor Jesucristo da 1 o 2 pasos y le dice, sígueme. Esta palabra, algunos dicen, se refiere exclusivamente a que lo siguiera en ese momento. Pienso que no es tanto por ahí, aunque no hay algo que nos especifique claramente a qué se refiere esta palabra, pero es muy importante analizarla, porque sí creo que también le dijo, sígueme, ¿no es cierto? Puesto que avanzó y Pedro volvió, quiere decir que iban encaminados. No sé si me explico en esto. Por eso no desecho esa parte de otros buenos hermanos. Pero en realidad, hermanos, yo creo que no está diciendo sígueme cada día, porque el Señor, ese tiempo ya se había acabado. Esta palabra sígueme no se refiere, no la podemos ver o se refiere literalmente a que Pedro le siguiera cada paso que el Señor daba. Este tipo de relación, recuerden ustedes, hermanos, de acompañarle cada día físicamente ya había terminado. Ya no estaban siguiendo al Señor como lo hacían antes, cada día. Lo que el Señor le estaba pidiendo es que si era su discípulo, si era su apóstol, debía seguirle ¿en qué? En el servicio, en el sufrimiento, ¿recuerdan ustedes? Debe seguirme en el servicio, en el sufrimiento y hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? Viendo este contexto. Sígueme estando dispuesto a sufrir aflicciones por causa mía. Eso es lo que le está diciendo. Y seguramente esto lo podemos aplicar a nosotros, hermanos. Nosotros no es que vamos tras el Señor y le estamos siguiendo físicamente porque no le podemos ver. Pero la manera en que le seguimos es en un crecimiento y una relación con el Señor, un servicio continuo a Él. Y cuando tú estás volteando tu mirada o en tu corazón estás distraído para ver lo que otras personas están haciendo, no hay un seguimiento hacia el Señor personal. ¿Te das cuenta? No estamos obedeciendo este mandato que está referido a quién, no a un grupo como tal, hermanos. Se convierte a un grupo cuando tú lo recibes, ¿no es cierto? Cuando cada uno de nosotros lo recibimos, ¿quién debe seguirle? No estoy diciendo que no le siga a la iglesia. ¿Quién debe seguirle? Todos. Pero el mandato es hacia ti. Tú debes de seguirle. Fue un llamado, hermanos, para el apóstol Pedro, renovándole al servicio para el Señor, lo que vemos aquí, en sus deberes como discípulo, en sus deberes como apóstol. Entonces, las palabras de nuestro Señor, sígueme, deben haber traído mucha alegría al apóstol Pedro, ¿no es cierto? Porque él estaba siendo restaurado en ese momento. Señor, entonces otra vez te voy a seguir, otra vez voy a estar ahí. El corazón de Pedro seguramente estaba entusiasmado, después de que les había también dado una cena especial a ellos. Inmediatamente Pedro, ¿qué hizo, hermanos? Se levanta y empieza a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El punto es que nuestro Señor no solo pudiera haber querido decir, levántate y sígueme ahora, sino también, sígueme siempre toda tu vida, independientemente de las consecuencias. Sígueme toda tu vida. Y es un llamado que hago a ustedes, hermanos.
tú no vas a llegar al Señor si yo no sirvo bien. O tú no vas a llegar al Señor si yo sirvo bien. El llamado es para ti, hermano. Tú tienes que seguirle a Él. Basta de esas farsas, porque lo único que usamos, esos dichos, son usados para contemplar nuestra pereza, hermanos. Es la excusa de que yo no puedo crecer porque los demás no crecen. ¿No es cierto? De que yo no puedo realizarme porque los demás no lo están haciendo correctamente. Es un llamado a ti. Es personal. Cuando tú crezcas, cuando tú sigas, vas a hacer impacto a otras personas. ¿Sabes eso? Verdaderamente otros van a ver que le estás siguiendo. Entonces, sígueme siempre en toda tu vida, independientemente de las consecuencias, de las circunstancias, de lo que vaya a suceder. Seguir a Cristo, hermanos, es la vida de todo creyente verdadero. Esa es la verdad. Seguir a Cristo es la vida de un creyente verdadero. No hay obstáculos. Para ese creyente no hay obstáculos, hermanos. Está creciendo constantemente. En Juan capítulo 12, versículo 26, el Señor nos dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, si alguno me sirve, ¿qué debe hacer? Seguirle. Seguirle. Y es muy lamentable, hermanos, que no lo veamos de esta manera. También el Señor, hablando de las ovejas, ¿recuerdan ustedes? Las ovejas del Señor, ¿qué distinguen? Su voz, ¿y qué hacen? Le obedecen y le siguen. Dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay una relación íntima, las conoce, ellas conocen la voz y Él las conoce a ellas. ¿Y qué dice? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Pero ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes? Piénsalo, si estás dependiendo de una persona para seguir al Señor, esa vida eterna no está en ti. Ese no es el Evangelio. No, esa persona que no está creciendo, que no está desarrollando en un sentido, hermanos, no es tan importante como lo que hizo Cristo por nosotros. Dar su vida y seguirle. ¿Te das cuenta? Seguir al Señor Jesucristo significa obedecer sus mandamientos, significa obedecer sus leyes. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Se dan cuenta? Hay una contradicción. Alguien que sigue al Señor, ¿qué hace? Guarda su palabra, hermanos. Guarda su palabra. Se desarrolla en ella, crece en ella, obedece y le sigue. Pedro se enfocó en seguirle. Es obvio, hermanos. Tenemos sus cartas aquí. Pedro se enfocó, pero muestra nuevamente una de sus grandes debilidades, ¿no es cierto? Otra vez, en lugar de seguirle, ¿qué hace Pedro, hermanos? Voltea. Se vuelve. Lo que nos lleva al siguiente punto. Observen. Versículo 20. No voltear o volverse. No solamente debo de estar listo para obedecer sus mandatos, sino que una vez que obedezco sus mandatos, no debo dar vuelta atrás, no debo girar atrás, hermanos. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro, aquí está, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Regresó su mirada, ¿no es cierto? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Observen lo que les decía, habiendo caminado nuestro Señor unos pasos, ahí Pedro le está siguiendo y Pedro lo que hace, se da vuelta, se da cuenta que alguien le está siguiendo, ¿no es cierto? Ese es lo que está aconteciendo en ese momento. Ese alguien, ¿quién era, hermanos? El discípulo a quien Dios amaba. ¿No es cierto? El discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado, dice el texto, al lado del Señor y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es Juan. No es de sorprendernos, hermanos, que Juan pudiera
estar siguiendo a Pedro, porque Juan tenía una relación muy íntima y muy especial con el apóstol Pedro. Donde quiera que estaba Pedro, estaba Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces, no era de sorprenderse que estuvieran uno al otro en cualquier lugar, pero el punto es que era una distracción innecesaria de parte de ¿quién? Es como cuando aquí en la iglesia alguien podría decir, ¿me ayudas? Sí, ahorita a Esaú también, que venga Esaú conmigo. ¿Por qué? Son distracciones innecesarias. Tú no estás haciendo lo que te están pidiendo a ti, ¿no es cierto? Pedro, ¿para qué se puso a girar, hermanos? ¿Para qué regresa? Hay que hacernos esta pregunta. ¿Por qué regresaste, Pedro? Y yo me pregunto, hermanos, a ustedes, y con todo amor se los digo, de verdad, ¿por qué regresan a ver atrás? ¿Que no ya te ha llamado Dios a un ministerio en especial? ¿No tienes una familia, una iglesia, un trabajo? ¿No tienes obligaciones ya especiales de parte de Dios, hermano, amigo? Yo pienso, Pedro, ¿por qué giraste la cabeza? Y lo cuestiona así, hermanos, porque el Señor lo cuestiona. Y lo cuestiona duramente. Aún los mejores creyentes, hermanos, de verdad yo lo he visto, aún los mejores creyentes encuentran mucha dificultad en mantener una buena comunión con el Señor a lo largo de su tiempo que le están siguiendo. ¿Cuántos grandes hombres después tropiezan y caen? El problema es que encuentran y diría así, hermanos, encuentran una insensata curiosidad por la condición de otras personas. Te entra una curiosidad por qué ellos no están haciéndolo, o por qué, en el caso de Pedro, ¿qué va a pasar con Juan? Hay muchos que al preocuparse por la condición espiritual de otros hermanos, pierden de vista su propia condición, hermanos. Cuando tú estás observando a los demás, estás perdiendo de vista tu propia condición. Esto es, estás viendo la grande paja de ellos y no estás observando tu grande viga. ¿Te das cuenta? También esto nos puede distraer de la comunión con el Señor. Cuando tú estás observando a otras personas, te estás distrayendo de la comunión que debes de tener con nuestro Señor Jesucristo. La comunión que debes de tener con Dios. Pedro lo que hizo fue apartar la vista del Señor Jesús. Y eso es un error, hermanos. Error que había cometido, ¿se acuerdan ustedes? Ya varias ocasiones. Pedro ya había sido distraído en varias ocasiones. Ustedes recordarán en Mateo 14:30, cuando vino un fuerte viento ahí en el mar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. ¿Y qué decía? Sálvame, Señor, sálvame. Es peligroso, hermanos, entendamos esto, es peligroso las circunstancias, estarlas observando. Y en lugar de mirar al Señor, es peligroso que tú digas esto me trae conflicto, esto me trae miedo. Es peligroso cuando pierdes la mirada al Señor. Es muy peligroso mirar lo que otros hombres hacen en lugar de mirar y seguir al Señor Jesucristo. Es muy peligroso que veas a las personas, porque vas a hacer ese tipo de declaraciones. No, es que los demás no están creciendo. Y esto es una farsa, ¿no es cierto? La farsa, hermanos, es creerte esa mentira. La pregunta sería, ¿para qué estás volteando, Pedro? ¿Para qué? ¿Que nunca vas a cambiar, Pedro? ¿Recuerdan? Pedro era tremendo. Yo pienso aquí, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta del contexto histórico? Ya Pedro estaba totalmente restaurado, ahora tenía solo que seguir. Este tipo de retrocesos, hermanos, o este tipo de observaciones solo van a traer confusión y dificultades. ¿No es cierto? Cuando tú estás retrocediendo y estás viendo las cosas o estás viendo a las personas, van a traer dificultades, van a traer pensamientos erróneos a tu vida. Trae cuestionamientos equivocados, ideas equivocadas. Tú no sabes en realidad por qué esa persona no está creciendo. Tú no sabes en realidad por qué esa persona, tal vez hay una pereza espiritual muy grande en su vida y no toma la lectura en serio, no toma la oración en serio, no toma su relación realmente y necesita ayuda. Pero tú vas a traer otro tipo de pensamientos al grado de decir, no crezco porque él no crece.
No me desarrollo porque Él no se desarrolla. El tercer punto para seguir a nuestro Señor es no entrar precisamente a cuestionar a Dios. Observen, versículo 21. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, ¿a quién? A Juan. Dijo a Jesús, a nuestro Señor, Señor, ¿y qué de este? Ahí está la gran pregunta, hermanos. ¿Y qué de este? ¿Qué viéramos con? ¿Era válida la pregunta de Pedro? ¿Qué piensan? Véanlo abiertamente, piensen. ¿Tiene sentido? ¿Es mi amigo? ¿No? Alguien te dice, ven, sígueme, vas a trabajar conmigo y tú tienes un gran amigo, ¿no es cierto? Tiene sentido, tiene validez, pero en este sentido no, hermanos. Pedro hizo una tontería al preguntarle al Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, Señor, me acabas de decir lo que me va a suceder, me acabas de decir que voy a morir de esta manera, ¿ahora qué le va a pasar a este? ¿El qué va a hacer? Es muy probable, y yo me inclino a esto con otros teólogos, hermanos, es muy probable que la curiosidad del apóstol Pedro fuera por la amistad tan sincera que tenía con el apóstol Juan. Tú tienes un buen amigo que dices, oye, yo voy a hacer esto, ¿y él qué va a hacer? Es natural. Pedro seguramente tenía este tipo de interés sincero por el apóstol Juan, porque sabemos que eran grandes amigos muy cercanos, pero por la respuesta que da nuestro Señor en el versículo 22, observen su versículo 22, hermanos, se ve que en ella veía el Señor un defecto bastante común que tenemos todos los creyentes, porque somos muy inclinados a preocuparnos de lo que hacen los demás, ¿no es cierto? Nos inclinamos mucho a estar preocupados, ¿y ellos qué hacen? ¿Y ellos qué? ¿Y ellos cómo? Y de su estado espiritual nos preocupamos mucho, ¿está bien o está mal? ¿Lo está haciendo bien o está mal? Cuando nuestro estado espiritual puede estar peor. Nos preocupamos de su condición, de si están obedeciendo o no. Nos enfocamos más en ellos que en nosotros mismos. Somos muy diligentes, hermanos, escuchen esto, para investigar los defectos ajenos, ¿no es cierto? Ese defecto ajeno no te está dejando crecer en tu ministerio para el Señor. Va a traer odio, va a traer rencor, te va a traer desánimo, porque hiciste lo mismo. ¿Y qué? ¿Te das cuenta? Somos diligentes para ver los defectos de otro y dejar de delatar nuestros propios defectos. No los queremos sacar a la luz los nuestros. Nos volvemos de una vista tan penetrante, tan profunda, para ver los defectos de las personas, que somos tan ciegos para ver nuestro interior, hermanos. Es el asunto. El apóstol Pedro parece más preocupado aquí por lo que pasa con otros que por lo que está pasando o la tarea de seguir a nuestro Señor Jesucristo. No sé si se dan cuenta de esto. En lugar de interesarse por los secretos tan especiales que Dios tiene, o los planes tan especiales que Dios tiene respecto de Juan, en lugar de que Pedro estuviera haciendo esto, debería prestar mayor atención a cumplir la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y es lo que debemos hacer nosotros, observar, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu plan para mí? Esto debería servirnos como ejemplo, hermanos, y dedicarnos más al plan de Dios para nuestras propias vidas, saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. No debemos estar cuestionando a Dios, hermanos. Si lo que está, Señor, ¿ahora qué va a suceder con él? Y Señor, ¿ahora qué va a suceder con ella? No es nuestro papel cuestionar a Dios, hermanos. Ese es el asunto. Tú no tienes por qué cuestionar la vida de otras personas, si lo hacen o no lo hacen, o qué les va a tocar o por qué no les va a tocar. No lo cuestiones por nada que otros no están haciendo correctamente. Ese es el asunto. ¿Qué debo hacer primero? Observarme a mí mismo. Y entonces voy a poder seguir al Señor. Aquí un paréntesis, hermanos. ¿Cuánto ha sido esto estorbo en nuestra vida? Iglesias han fracasado por esto, hermanos. Iglesias se dividen por estas cuestiones, porque hay una lucha de estarse observando uno al otro. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Por qué tú? ¿Por qué otros no?
Tú debes observarte en tu interior y seguir al Señor. Insisto, hermanos, no significa que los demás no nos importen, sino que analicemos cuáles son los motivos de nuestra curiosidad, cuáles son nuestros motivos de las conclusiones a las que llegamos o lo que pensamos de otras personas. ¿Por qué? ¿Con cuál sentimiento o razón quieres juzgar a otra persona? ¿Cuál es tu motivo de verla así? ¿Te das cuenta? El punto es que al parecer el mandato de sígueme, hermanos, amigos, no se había grabado correctamente en el corazón de Pedro. No se había entendido correctamente o lo suficiente en el corazón de Pedro. De ahí que el Señor entonces le responde. ¿Qué le responde? Y es nuestro siguiente punto. Nuestra responsabilidad de seguirle. Es mi responsabilidad seguir al Señor. Este último punto. Versículo 22. ¿Qué dice? Jesús le dijo, observen esto, hermanos. Si quiero, observen, aquí está toda su autoridad, ¿no es cierto? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, esto es, no me cuestiones. Tú no eres Dios, tú no eres Jesucristo. Yo soy el creador de todas las cosas. No es que estoy mangoneándote ni mucho menos, sino que tengo un plan especial. Y tú no logras, Pedro, enfocarte en tu vida espiritual, sino que te estás enfocando en mis planes y en mis trabajos y en mis negocios que no te corresponden ni te incumben. Tienes demasiado trabajo como para estarme preguntando esto y no lo estás realizando, ¿no es cierto? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Realmente la respuesta es muy sarcástica, hermanos. Puede ser tanto tiempo como quiera. ¿A ti qué te importa esto? Esa es la respuesta. Te pregunto, hermano, ¿lo merecemos? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y esa persona? Y tu vida espiritual está muy por debajo del nivel que Dios espera. Hay tanto trabajo que hacer, hermanos. Hay tantas personas a las que les debemos llevar el Evangelio. De hecho, hay tanto trabajo en tu propia familia, a la que le debes modelar y mostrar que hay un Dios que existe, y todavía nos estamos dando el lujo de distraernos de esas tareas e ir y cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿tú por qué no le das otra cosa? ¿Por qué no lo clavas también a Él como a mí? ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia no fue diseñada para estar observando a los demás. La iglesia fue diseñada para que individualmente le sigamos y en grupo y en unidad, hermanos, le sirvamos y trabajemos para Él. Con estas palabras, si obsérvenlo, el Señor está penetrando en la mente de Pedro. Y espero que lo esté haciendo en la mente de nosotros, hermanos. Y le deja ver la importancia de concentrarse en quién, hermanos. Lo que le está diciendo es concéntrate en ti mismo. Y no estés volteando tu mirada en los demás. Es lo que le está diciendo. La importancia de entender que su interés no debía enfocarse en lo que Juan estaba haciendo, sino en su devoción continua de servir al Señor en su ministerio, hermanos. Es el mandato que el Señor le está pidiendo a él. Es sígueme. Aquí está. Es tan importante que tú me observes a mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto, hermanos? Porque va a permitir que yo le siga. Hermanos, qué libertad es cuando nada de eso te está estorbando. ¿No es cierto? Pueden empujarte, pueden no estar orando como tú quisieras que oraran, porque somos muy espirituales y queremos que oren. O puede ser que tú ya leíste 20 veces o 100 veces la Biblia y dices, nada más la lleva a la mitad. ¿Por qué? Pero cuando quitas todos esos estorbos que el Señor dice, si mi plan es para Juan diferente, ¿por qué te metes tú en este asunto? Mi plan para ti es que me sigas. ¿Y cuántas veces fallamos en seguirle, hermanos? ¿A quién? ¿Quién nos pide seguirle?
amo a mi esposa, amo a mis hijos. Ellos me pueden decir, ven papá, ven esposo, ayúdame en esto, sígueme en otro. Pero no hay mayor privilegio, hermanos, que levantarse cada domingo o cada día de la semana, estar observando la Escritura, analizar, pedir la ayuda del Señor y decir, Señor, qué privilegio tan grande tengo que me das un ministerio para servirte a ti. Por eso decía al principio, si se tratara de observar a las personas, estaríamos muertos ya, hermanos, y fuera de esta iglesia. Porque las personas, hermanos, a las que Dios ama, por cierto, y a las cuales tú no tienes por qué juzgar, sean las personas que sean, no te van a llevar al cielo, no te van a llevar a su presencia, no van a eliminar la muerte, no van a quitar el aguijón de la muerte. Es Cristo quien lo hace. El mandato del Señor es sígueme. Y Pedro debería pensar en qué, hermanos. Piensen, vayan al contexto. Cuando le dice a Pedro, sígueme, ¿en qué debería pensar Pedro? Volviendo a decirle por segunda vez, Simón, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿En qué debería estar pensando Pedro, hermanos? Voy a alimentar a esas ovejas, voy a cuidar a esas ovejas, voy a apacentar. Tengo una tarea enorme. ¿Cuáles ovejas? Eran todas las personas que estaban quedando ahí. Papá, mamá, tienes una tarea importante. Hijo, tienes una tarea importante. Hermano de la iglesia, que eres miembro de la iglesia y perteneces al cuerpo de Cristo, tienes una tarea importante que Dios te ha pedido. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos observando hasta que las demás avanzan, yo avanzo? Hasta que los demás creen, yo creo. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia y decir, sí, Señor, te quiero seguir a ti. Y cuando otros vean que le estás siguiendo, ¿qué va a pasar, hermanos? Van a querer seguirte a ti. Crecer como tú estás creciendo, vivir como tú estás viviendo, amar como tú estás amando, servir al Señor como tú estás sirviendo. Pero esa apatía llega porque estás distraído y enfocado en otras personas. Cuidado cuando quites los ojos del Señor y comiences a mirar a otros cristianos. Cuidado, hermanos. Mirar a nuestro Señor Jesucristo debe de ser nuestro objetivo y debe ser nuestra práctica como creyentes. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo debo correr, hermanos? Con mis ojos puestos en el Señor. Ser distraídos por nosotros mismos, hermanos, por nuestras circunstancias, por otros cristianos. Si nos distraímos nosotros mismos por estar viendo a otros, es desobedecer al Señor, ¿no es cierto? Y posiblemente desviarnos de su voluntad completamente. Mantén tus ojos en fe en Él y solo en Él, hermanos. Y aquí quiero explicarte, no significa que ignores a los demás, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos aquí. Porque tenemos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Quiénes, hermanos? Esto es importante, se menciona en la iglesia, en la escritura, los unos a los otros. Orad los unos a los otros, cuidaos los unos a los otros, crecer los unos a los otros. Es muy importante, no estoy diciendo que no lo hagamos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 a 4 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimad cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estaríamos equivocando el rumbo, hermanos. Más bien significa que no debemos permitir, y observa esto, que nuestra curiosidad por los demás dirija nuestro seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que observar.
Dios tiene su plan para nosotros, hermanos. Dios tiene planes para nuestros amigos, tiene planes para nuestros hermanos en Cristo. No te preocupes, Él está trabajando con estas personas. Tú tienes que ser influencia en lo que estás aprendiendo, en lo que estás creciendo a estas personas. Pero no te detengas por lo que otros no están haciendo. Nuestro trabajo es seguirle mientras Él nos guíe. ¿Te das cuenta? Y la Escritura, hermanos, aquí quiero concluir, la Escritura está llena de versículos y versículos. Observa, Pablo le habla a Timoteo en capítulo 4, versículo 16 y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de quién. Si fuera general, hermanos, diría el apóstol Pablo a Timoteo, todo el grupo, el grupo A, el grupo B, el grupo C, tengan cuidado, porque el grupo pertenece a uno mismo y todos van a llegar en conjunto al cielo. No está diciendo esto. Ten cuidado de ti mismo. Y más adelante en 2 Timoteo 3:14 le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y aprendiste, sabiendo de lo que has aprendido desde la niñez. Pero persiste ¿quién? Tú, ese trabajo es para ti. Ten cuidado de ti mismo, persiste tú mismo, pero tú sé sobrio en todo. Dice: soporta las aflicciones, 2 Timoteo 4:5. Otra vez, persiste tú, pero tú ten cuidado de ti mismo. Y observen, hermanos, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, también le dice: porque yo, recuerdan ustedes en 2 Timoteo capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué dice? ¿Qué declaraciones hace el apóstol Pablo ahí? He peleado. ¿Por qué no incluye a otros? ¿Por qué no incluye a otros? Es la Escritura, hermanos. He peleado. ¿Quién peleó, hermanos? Él tuvo su propia batalla, él tuvo su propia obligación, él obedeció al Señor, él siguió al Señor. He peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué? La carrera. ¿Quién la acabó? Él acabó. He guardado la fe. ¿Quién? Pablo. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros, amigos. En conclusión, hay una labor que hacer, hermanos. Hay una labor que hacer. Hay muchas almas que alcanzar. Hay una tarea que cumplir en la iglesia, hermanos. Si estamos distraídos y confundidos dependiendo de lo que otros hacen, no lograremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dense cuenta de esto. Esta iglesia será un fracaso, hermanos. No le vamos a estar siguiendo así. La idea es obedecer sus mandatos, no estar volteando a ver otros, no cuestionar lo que Dios nos dice. Y mi responsabilidad únicamente es seguirle. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Dios. Te suplico, Padre, que al igual que mencionaste al apóstol Pedro, Señor, que no era algo de interés personal para él el cuestionarle y saber qué es lo que vas a hacer con las demás personas. Señor, que nosotros esto tampoco nos distraiga. El crecimiento individual de cada uno de nosotros, Señor, va a llevarnos a la unidad de la iglesia, porque así tú lo has establecido, Señor. Cuando una persona estará creciendo, estará impactando a otra persona, estará apoyándole y no juzgándole. Estará llevando a sus hijos, a su esposa, a su familia, Señor, a las verdades bíblicas. No cuestionará, Señor, porque es algo que tú, siendo el juez, lo haces, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta verdad. Tal vez esto ha detenido el crecimiento de algunos hermanos. Y, Señor, sácalos del error. Muéstrales que no es así, Señor. Muéstrales que tú tienes un plan específico y que no lo están siguiendo. Que estamos siendo poco diligentes, Dios, cuando no obedecemos a lo que tú ya nos has dado y que es una tarea amplia y grande, Dios. Bendice tu iglesia, Padre, y guíanos a tu verdad. En Cristo te lo pido. Amén.